martes en el estudio, Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis? Azucena, buenas noches. Bienvenido, gracias. Buenas noches, Luis Carlos Ugalde. El juicio político de Donald Trump está pasando un tanto desapercibido, pero es un proceso extraordinario, Luis Carlos. ¿Crees que se puede llegar a algo con esto que está pasando en la Unión Americana? Desafortunadamente, el juicio político de desafuero que está ocurriendo en este momento en Washington, lo más probable es que dentro de 2 o 3 semanas haya concluido con los republicanos protegiendo a su presidente y los demócratas pidiendo que se le destituya del cargo. Y esto es muy lamentable porque lo que estamos viendo en Estados Unidos es un proceso de polarización política creciente desde hace al menos 20 años, que hoy significa que uno de los instrumentos más potentes de la Constitución para someter al escrutinio de las leyes y del Congreso a un presidente que abusa del poder, como creo yo ha sido el caso de Trump, no puede ser procesado porque los políticos se dividen por colores y defienden sobre líneas partidistas. Y esto significa que la democracia de los Estados Unidos, que ha sido comúnmente llamada la democracia del Estado de Derecho, la democracia que somete todos a un escrutinio de los contrapesos, se está degradando. El día de hoy, Azucena, la revista The Economist publicó su índice de la democracia y lo que vemos es que en todo el mundo hay un proceso de degradación y de deterioro de la calidad de la democracia, incluido los Estados Unidos, por cierto, México también, pero estoy hablando de los Estados Unidos. Y esto es muy grave porque la polarización que hay en los Estados Unidos, Trump finalmente, Azucena, el problema no es Trump. El problema es por qué hay 50 o 60 millones de americanos dispuestos a volver a votar por Trump. ¿Por qué Trump, con su balandronada, su agresividad, su desdén por la ley y su desdén por las instituciones, puede seguir siendo presidente de los Estados Unidos y estar a punto de ser reelecto? ¿Y por qué, Luis? ¿Qué te respondes a esa pregunta? Primero, porque hay una herida, hay una grieta en la sociedad americana que se ha gestado en los últimos 20 años por muchos factores. Los temores económicos, la globalización, un núcleo muy potente de miles y millones de trabajadores, gente blanca que no quiere que Estados Unidos abra sus fronteras al mundo y que están reaccionando con Trump a la cabeza. Segundo, porque el poderío económico de los Estados Unidos les ha dado durante mucho tiempo una enorme soberbia y Trump finalmente es ejemplo de esta soberbia. Y esto es muy grave porque lo que hace Estados Unidos impacta a todo el mundo. Trump está ahora en Davos, en Suiza, presumiendo que los Estados Unidos es una gran potencia, pero a la vez está destruyendo las alianzas estratégicas de la OTAN, está destruyendo la arquitectura del mundo en materia comercial, está destruyendo los tratados que hizo Estados Unidos en materia de control de armamento nuclear con Irán. Entonces, estamos en el mundo viviendo, y esto es lo que a mí me preocupa, un proceso de degradación democrática y Estados Unidos es ejemplo de ello. Cuando te escucho, Luis Carlos, pienso que hay una gran cantidad de la población que está eligiendo a sus gobernantes ¿por venganza? ¿Por rencor? Sí, puedes tú pensar que el credo de Trump es un credo de venganza contra las élites, de venganza contra la globalización, de revancha contra las élites de Washington, de menosprecio por el conocimiento, por la técnica, de retiro de los Estados Unidos de sus compromisos globales y mundiales. Sí, hay una suerte de revancha. Recordemos que en los Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años, toda la población blanca que había sido mayoritaria y que había tenido estabilidad laboral empezó a sucumbir por la globalización, por la competencia de China, por el acuerdo comercial con México, por la migración a los Estados Unidos. Y eso generó un temor y eso generó una suerte de abrazamiento, de una suerte de meternos hacia adentro, y Trump ha sido alguien que ha llegado a decir basta. Basta de que Estados Unidos esté en el multiculturalismo, basta que Estados Unidos quiera defender al mundo, nosotros vamos a defendernos a nosotros mismos. Y esto es un tema muy preocupante. Más o menos las mismas reacciones de muchos con el tema de la migración de Honduras y El Salvador a México, Luis Carlos. En México, este proceso de indiferencia a lo que está pasando con la migración, por supuesto. Durante 20 o 30 años la izquierda en México defendió los derechos humanos de los migrantes. Durante 30 o 40 años
años la izquierda en México criticó que los Estados Unidos tuvieran posturas incluso racistas o discriminatorias frente a la migración mexicana, y hoy lo que está ocurriendo en la frontera sur, que tú acabas de mostrar en este noticiario, muestra que en México hay discriminación, hay indiferencia hacia el otro, y que la política que está siguiendo el gobierno de López Obrador, que es para darle gusto a los Estados Unidos y no tener un conflicto, finalmente tiene a la mayor parte de la población indiferente o incluso contenta de que tengamos a estos migrantes fuera del territorio nacional. Pues vamos, ya veremos en qué paramos. Gracias, Luis. Gracias, Nos vemos la próxima semana. Gracias.